reunión de delegados y que, bueno, finalmente terminó en la aprobación de la cuarta propuesta del gobierno provincial a los docentes para lo que es, bueno, el tema salario, entre algunos de los temas, por supuesto, que se brindaron. Pero también en esa reunión de delegados, bueno, hubo acusaciones cruzadas y bueno, también intervención de la policía. Sí, Hubo intervención de la policía e incluso personal policial de civil dentro de lo que es instalaciones del gremio, ¿no? De la exacto. UPC. Se habló de filtraciones que se dieron en esta reunión cuando uno supone que en una asamblea de este tipo debieran estar únicamente los docentes. Como vos Debería ser así, debería digamos. ser, exacto. Y bueno, como decías, Hernán, bueno, hubo este, cruces de una parte y de otra que, bueno, vamos a conocer, vamos a conocer los detalles, bueno, en el contexto que se dio y, bueno, concretamente de lo que vos decías de la denuncia penal, Sí, en qué consistió, ¿no? que ingresó en el día de ayer en Tribunales 2 de calle Fructuoso Rivera 720, la UPC Capital, y ya tenemos en línea a Franco Boukowski, quien es en este caso el secretario general de UPC Capital, para charlar con él, que gentilmente nos atiende. Franco, Hernán Coria, Rubén Dota te saludan para el canal de Brickman. ¿Cómo te va? Hola. Bienvenido. Hola, hola Hernán, Rubén, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por Buenas atendernos tardes. en un blanquito que tenés allí. Bueno, finalmente ayer presentaron esta denuncia en los tribunales, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y disculpas por ayer, bueno, entre la vorágine de todas las actividades no pudimos contactarnos. Sí, efectivamente, ayer nosotros desde la Delegación Capital de UPC presentamos una denuncia penal al gobierno de Córdoba, al gobernador Martín Yarlora, al ministro de Seguridad Quinteros y al jefe de la policía por los hechos muy graves sucedidos el día lunes durante la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales de UPC, que además de un operativo policial que valló la zona y estaba vallada la zona, se impidió el ingreso de delegados departamentales a la Asamblea en una afrenta directa a la democracia sindical, a la actividad gremial de la organización sindical y a su organismo de funcionamiento provincial, que es la Asamblea Provincial de Delegados. En esa situación se aprendió a un delegado departamental, que fue el compañero Pablo Perón, delegado departamental de la Delegación Capital, que fue aprehendido y no pudo participar de la asamblea, no se pudo acreditar y participar de la asamblea. Y además de esto, luego, estas son esas imágenes que están viendo allí, cuando logramos entrar a la sede sindical en la que, en la que teníamos la asamblea, nos encontramos con personal que no conocíamos, gente que no es delegada, que no es miembro, no es parte de nuestra organización, del sindicato. Entonces nos llama la atención y pedimos que se identifiquen quiénes son y bueno, resulta ser que eran policías de civil, un comisario que se identificó allí con nombre, que estaban siendo adentro de la asamblea, dentro del lugar de la sede sindical donde se desarrollaba la asamblea. Esto nos parece de una extrema gravedad, es de una extrema gravedad, es parte de un ilícito, es de espionaje ilegal a la organización sindical, es un ataque a la libertad sindical, a la libertad de organización de los trabajadores. No tenían nada que hacer allí, no tenían nada que hacer allí los miembros de la policía dentro de la sede de la organización. Nunca se informó quién había ordenado el operativo, no hay ninguna orden de ello, ni ninguna causa que nos haya sido mostrada por esto, para todo este procedimiento que se ha llevado adelante el día lunes, y por eso nosotros hemos hecho una denuncia penal al gobierno para que se investiguen estos hechos, y que se determinen las responsabilidades políticas que les competen a estas autoridades que he mencionado y a quienes hemos denunciado por estos hechos. Ya empezaron a aparecer, ya desde el mismo día lunes, muchos pronunciamientos de organizaciones sindicales, de colectivos, de facultades, de organismos,
en rechazo a esta intromisión del aparato represivo del Estado en la libertad sindical y en el organismo de decisión de la Asamblea Sindical, que nos parece muy importante esto. Nosotros ayer tuvimos también una asamblea de delegados en la que discutimos este problema y es parte de lo que ya empieza a ser deliberado, discutido en muchas escuelas, porque no podemos permitir que el Estado y con su parte, su organismo represivo, se entrometa en nuestra organización, en el organismo decisorio de nuestra organización, en su funcionamiento interno. No les compete, no les cabe ninguna atribución allí adentro, entonces esto lo hemos denunciado. Volviendo a lo que fue el ofrecimiento, la cuarta propuesta que hizo el gobierno, y bueno, que todo se dio en el fin de semana para que obviamente después derive en esto que usted comentaba, pero ¿cuáles son los puntos o cuál es el rechazo que ustedes tenían a esta cuarta propuesta del gobierno provincial? Bueno, muy bien. La cuarta propuesta del gobierno es la que fue discutida en las escuelas la semana pasada, en una deliberación muy profunda, muy intensa en escuelas de toda la provincia. Muy intensa fue la discusión. Miren, para darle el caso de la delegación capital nada más, que es lo que me compete a mí, nosotros tuvimos una asamblea de delegados con 601 delegados acreditados, masiva asamblea que discutió la cuarta propuesta del gobierno, que deliberó sobre la base de 596 mandatos. Esto quiere decir que hubo 596 asambleas solamente en Capital que discutieron la propuesta, y si usted lo traslada esto a toda la provincia, tomará la dimensión de la magnitud de la discusión y la deliberación en las escuelas de la cuarta propuesta, que llegaban los delegados departamentales, sobre la base de las discusiones en las escuelas de toda la provincia, llegaban con un mandato mayoritario de rechazo a la cuarta propuesta. Esto fue lo que quedó planteado de las discusiones en las escuelas, y era el mandato mayoritario. En el medio de la asamblea, primero durante el fin de semana, a través de decires y especies que circularon a través de los medios de prensa, parecía que el gobierno iba a modificar esa cuarta propuesta que había sido planteada y discutida en las escuelas, y esto quedó manifestado el día lunes en la asamblea provincial, donde se le aparecieron algunas modificaciones a la cuarta propuesta en torno a algunos reclamos que hacían las escuelas. Fundamentalmente, el acuerdo que se terminó firmando y aprobando el día lunes, a pesar del rechazo mayoritario, la Asamblea terminó votando la aceptación con las modificaciones de último tiempo que el gobierno incorporó. La propuesta es fundamentalmente una suma en negro al comienzo del tramo paritario, que será cobrado ahora en abril, y luego, a partir del mes de mayo, las actualizaciones salariales serán, sí, esta vez en blanco y al básico, porcentuales a la estructura salarial, en el orden del índice de precios al consumidor mensualmente. Esta fue finalmente, en términos generales, el acuerdo tal como queda firmado en el acta que finalmente se homologó en el día de ayer y que ya circula y está en manos de todos los delegados y los docentes de la provincia, que plantea fundamentalmente un incremento de algunos ítems no remunerativos que tenemos en el sueldo los trabajadores docentes, ahora en el mes de abril, en el mes de febrero, marzo y abril, sumas no remunerativas, y luego la actualización por IPC. Los reclamos que tenían el rechazo fundamentalmente estaban centrados en el hecho de la necesidad de un aumento mayor para poder alcanzar la línea de pobreza. No salimos de la pobreza con esta propuesta, y con algunos de los puntos que fueron luego incorporados en la modificatoria. Es decir, el hecho de que la propuesta anterior el gobierno planteaba una reducción salarial para que las actualizaciones salariales sean por debajo del IPC. Bueno, esto ha aparecido en la última modificación, y finalmente es lo que se terminó aprobando en el día lunes. La última, Franco, para liberarlo.
Desde la línea de conducción dicen que aquí hay pura y exclusivamente un interés político de UPC Capital, por lo que uno evidencia ya hace tiempo, ¿no? Que hay un enfrentamiento y que, bueno, el interés político se tiene que dirimir en una elección y no, en este caso, utilizar el salario de los docentes. Ese enfrentamiento, la pregunta es esta, ¿existe? Y el interés que dice la línea de conducción de ustedes pasa por ese lado o pasa por pura y exclusivamente los docentes? No, no, de ninguna manera. La lucha salarial es una lucha salarial en la que los docentes han enfrentado una política de ajuste y han derrotado una política de ajuste del gobierno que ha sido muy clara. El gobierno ha planteado, porque su posición es ir a un recorte salarial, y los docentes los han enfrentado no en Capital, en toda la provincia. Líneas internas y discusiones internas nosotros tenemos y las dirimimos hacia adentro de nuestro sindicato, como en toda organización colectiva de trabajadores y de seres humanos. Siempre siempre hay diferencias, eso es así, en todo sindicato las hay, nosotros las discutimos hacia adentro del sindicato. Aquí ha transitado la docencia de Córdoba una lucha salarial en la que ha ido con un planteo de lucha, ha desarrollado una lucha no en Capital, sino en toda la provincia, y ha llegado hasta el punto que ha llegado en esa lucha y en ese conflicto, y ha dejado conclusiones esta lucha, pero los rechazos a la propuesta salarial, el mayoritario rechazo a la propuesta salarial, no vino de Capital. Son la mayoría de los departamentos. Las dos primeras oportunidades la propuesta se rechazó unánimemente, todos los departamentos. En la tercera oportunidad la propuesta se rechazó en la absoluta mayoría de los departamentos. Y en la cuarta propuesta salarial la propuesta se rechazó no por Capital, sino por muchos departamentos que conforman la mayoría de los docentes y delegados de toda la provincia. Entonces, no es cierta, ni siquiera, no es real, ni tampoco tiene un asidero material que lo pueda verificar, el hecho de que esto corresponda solamente a una interna dentro del sindicato. Eso es algo que el gobierno ha vertido para deslegitimar la lucha docente. Para no atender el reclamo docente, se lo intentó atribuir a una interna sindical. Pero los docentes nos sacamos de encima esa mentira porque hemos luchado por salario y hemos ganado lo que hemos ganado. Nos falta ganar otra parte y seguiremos luchando por ello. Gracias, Franco. Un saludo y seguiremos charlando, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chau. Bueno, Franco Bukowski se hizo un blanquito allí en un recreo para poder atendernos y bueno, la posición de UPC Capital.